Ya. Entonces, otra manera de visualizar esto, ya aquí ocupamos la pendiente. Como les decía, puede ser cualquier otro análisis, ¿verdad? Esto es básicamente valor numérico. Alguien podría, antes de pasar a lo que les iba a mostrar, de crear otra geometría en estos puntos, alguien podría recrear un nuevo mesh, un nuevo terreno con esta geometría. ¿Ya? Como yo creo un mesh, voy a mesh, primitivas, construir un mesh. ¿Ya? Bien simple. Ingreso el comando de construir un mesh y me fijo en los inputs que me pide. Me pide vértices. Ah, viene con información incorporada, no sé por qué. Medio extraño. Me pide los vértices, las caras y si yo quiero darle color. ¿Ya? ¿Cuáles son mis vértices de mi nuevo mesh? Puede ser tan simple como agarrar estos mismos puntos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las caras de este mesh? ¿Ya? Una cara de un mesh básicamente es una secuencia numérica que le dice qué vértices conectar con qué vértices. ¿Ya? Yo puedo ocupar la misma secuencia numérica de las caras del mesh original. Estas caritas que están aquí. ¿Se fijan? Entonces le vamos a conectar estas caras, que es una secuencia de como de índices de qué vértices conectar con qué vértices. Y los colores, como ya habrán adivinado, le vamos a colocar los mismos colores de la gradiente. Voy a apagar el preview del custom preview, perdón. Y ahora sí que creamos una nueva topografía, un nuevo mesh, ocupando como datos las pendientes, ¿verdad? Quedó un poco enredado el tema de los cables. A ver, déjenme ver si lo puedo ordenar un poquito. ¿Verdad? Entonces, ocupando la misma información que ya tenemos, reconstruimos un mesh. ¿Ya? Entonces alguien podría volver a fresar cierta información y colgarla arriba o encontrar la forma de maquetear esto a través de pliegues, por ejemplo, que vamos a enseñar más adelante algunas técnicas de eso. Hay una próxima clase de construcción de información de cómo llevar 3D a 2D. O como cotas si alguien quiere hacerlo, cotas en acrílico, etcétera. Ya, ¿qué otra cosa podríamos hacer con estos puntos? Es construir nueva geometría en estos puntos. Lo más práctico y lo que se hace mucho es, y lo han visto, es construir unos circulitos en cada uno de estos puntos. Lo han visto, ¿verdad? Me voy a poner en una vista top, ¿ya? Desde arriba. ¿Sí? Ah, el Z yo lo coloqué en 500 para que la nueva geometría que estamos creando esté más arriba en el espacio. ¿Puede ser eso? Porque ves los previews de los mesh pero uno superpuesto a otro. ¿Eso te está pasando? Si esto está en 0, van a quedar superpuestos. A ver, voy hacia allá, parece. ¿O se logró? Ya, voy.
Ya. ¿Alguien me puede preguntar por la escala de esto? ¿Qué pasa si yo quiero escalar aún más el terreno? O esta representación gráfica, ¿verdad? Si recuerdan, la información del largo de la línea está determinada por la información numérica de la pendiente. Y como todo número puede ser manipulado por operaciones matemáticas, ¿ya? Yo puedo asignar a esto un multiplicador, ¿ya? Multiplicarlo por otro valor numérico que le aumente el tamaño al número, ¿verdad? Entonces, esto está en matemática, ¿ya? El tab de matemática, hay operadores ahí, están los típicos: división, multiplicación, suma, resta, etcétera. Y es tan simple como elegir el de multiplicación o doble clic y el símbolo de asterisco como Excel y aparece multiplicación, ¿ya? Y aparece este componente de multiplicar algo por algo, que yo voy a ingresar aquí. ¿Qué quiero multiplicar? Esto es información numérica de las pendientes, los grados, ¿ya? Si recuerdan de las propiedades matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Yo podría ingresarlo en A o en B, ¿ya? Para que queden ordenados los cables, acá lo voy a ingresar en B. ¿Y por qué cosa lo voy a multiplicar? En este caso yo voy a colocar un slider y lo voy a multiplicar por 1.5. Doble clic, escribo el valor numérico y aparece el slider con ese valor, ¿verdad? Lo voy a conectar a A del multiplicador y voy a obtener un resultado. ¿Ya? Como se habrán dado cuenta, el valor numérico de la pendiente lo multipliqué por 1,5 y esa es la nueva información que yo voy a incorporar acá como el largo de la línea. ¿Ya? Y como un slider interactivo, yo puedo ir aumentando la escala de esa línea, de ese gráfico, para en términos de representación aumentar o no el tema de esta topografía según la pendiente o según el análisis que esté realizando. Lo otro que ya algunos se dieron cuenta es que como yo estoy evaluando un punto en la línea, yo también podría modificarlo desde aquí. Podría evaluar ese punto a la mitad de la línea, o bien cerca al cero, o dejarlo más plano, etc. ¿Ya? También actúa como una especie de multiplicador esta evaluación en la línea. ¿Se entendió eso, verdad? Ya, y lo que les indiqué antes, cómo crear geometría en estos puntos. ¿Ya? Voy a copiar de nuevo. Me quiero llevar esta grilla. A ver, voy a apagar un poco los previews. Como ya les mencioné, hay una forma típica de representar también información o data que no es tan tridimensional, sino que es más en 2D. Ahora igual podemos tener la perspectiva, pero más... Apagué todo, excepto este punto que yo reconstruí, el que está en 400. Antes estaba en 500, parece, o algo así. ¿Ya? Es la grilla de puntos en el plano, básicamente. ¿Se entiende eso, verdad? Y, como yo les mencionaba, la geometría típica que uno puede crear para representar cierta información o que se ocupa mucho es la de los circulitos. Y es tan simple como ir al tab de curvas, primitivas, círculo, circle, o doble clic y buscan el comando. Es este circulito en un cuadrado medio naranjo.
Y la descripción dice crear un círculo definido por un punto base o por un plano base y su radio. ¿Ya? Y si reviso los parámetros de entrada que me pide, el plano base y un radio. Por defecto está con radio 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo incorporo estos puntos que están planos en el espacio como plano base? Voy a apagar los puntos. Lo que va a hacer es crearme un circulito en cada uno de estos vértices. ¿Ya? En esta grilla. ¿Se entiende? A ver, podemos aumentarle un poco el radio porque por la escala, a ver, colgamos 3 o más grandes todavía. 6. Va a depender de la escala de su modelo, ¿verdad? Y las densidades están un poco según los vértices del mesh, que ya vimos que no es muy bueno de repente. ¿Ya? Como que puede inducir a errores. Ahora, los vértices del mesh también están relacionados un poco a la topografía. Bueno, en este caso no tanto. Como convertimos una superficie a mesh, como que hace una malla regular. Pero si ustedes tienen el mesh original de la topografía, me imagino que les corresponde más a la topografía. A las cotas, a las curvas de nivel, etc. Y lo que se hace es relacionar, para llevarlo como a términos de representación de información, es relacionar el radio del círculo a un cierto parámetro. Y como ya habrán adivinado, el parámetro que vamos a ocupar, en vez de este radio 6, va a ser la pendiente del... Voy a cambiar la visualización de Grasshopper. En vez de este rojo, lo voy a cambiar a un blanco. Acá en Document Preview Settings. Lo vimos en la clase pasada esto. Para que lo puedan ver mejor en pantalla. ¿Ya? Entonces, retomando, lo que vamos a hacer es cambiar este parámetro de radio por el parámetro de pendiente. Lo voy a conectar directamente. No va a quedar bien. Va a pasar que en algunos sectores quedó muy... A ver, ¿dónde podemos colocar este circulito para que se entienda? Por acá. Si quieren pueden borrar lo anterior para que vayan limpiando un poco la definición. Ya no va a quedar bien porque en alguna zona del círculo va a quedar demasiado explotado. Cuando tiene, no sé, pendiente de 90 grados, va a quedar con radio de 90 grados, ¿verdad? Y algunas zonas muy pequeñas, ¿verdad? Pero como ya se habrán dado cuenta y ya les indiqué, todo valor numérico se puede modificar con operaciones matemáticas, etcétera. ¿Ya? Uno podría escalar esto como hicimos con este multiplicador. Podría yo multiplicar este radio por un factor de 0,1 por ejemplo, o etcétera. Pero lo que les voy a enseñar yo es otra operación que se llama remapear valores. ¿Ya? Entonces ustedes pueden determinar los mínimos y máximos. A ver, voy a limpiar un poquito todo esto. Déjenme... Lo voy a llevar un poquito más abajo todo esto, que se supone que ya lo tienen bien ustedes. Y voy a colocar acá mi circulito, para que nos quede más clara la información. Sí, de hecho lo voy a borrar de este archivo. ¿Ya? Si quieren ustedes lo llevan, lo hacen en grupo, lo llevan a algún lado, etcétera. ¿Ya? Voy a simplificar la existencia y voy a borrar para que les quede más claro en términos gráficos a ustedes, ¿verdad?
Ya. Entonces yo tengo un círculo creado en cada uno de estos puntos de la grilla y con información de radio según está pendiente, estos grados. Entonces la operación que quiero enseñarles es a remapear valores entre un mínimo y un máximo. ¿Ya? Que yo decirle el radio menor sea, por ejemplo, 1 y el radio máximo 5. ¿Ya? Remapéame todos estos valores de estos grados en esos valores. ¿Ya? Y para eso, tal cual como yo se lo estoy mencionando, hay un componente que se llama remap numbers, remapear valores o números en este caso, y que tiene 3 inputs. ¿Ya? El primero de ellos, bien intuitivo, dice valores a remapear. ¿Ya? Esto también se le llama remapear o normalizar, también tiene la opción como nombre también. Normalizar valores en cierto rango. Ya, entonces los valores a remapear van a ser, a hacerle remap, van a ser estos valores de grados. ¿Ya? Puede ser cualquier información numérica. Nuevamente les indico cualquier análisis que ustedes quieran numérico. Información desde una planilla Excel, etcétera, lo pueden relacionar a cualquier otro dato. Y me pregunta, ¿cuál es el dominio del source? Como de la información ingresada, de la fuente. ¿Ya? Por defecto está seteado entre 0 y 1. Lo que me está preguntando es cuál es el valor mínimo y máximo de los valores que estoy remapeando. ¿Ya? De estos valores de grado, yo no es una lista grandota de 12.700 valores. Es difícil que yo sepa cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Para ello lo que voy a hacer es ocupar otro componente que me encuentra cuál es el mínimo y el máximo. ¿Ya? Y ese componente se llama bounds, como bordes o límites. ¿Ya? Y si se fijan su icon, de hecho dice, es como un rango, esa barrita verde, y tiene un mínimo y máximo, ¿ya? Que eso es lo que entrega como información. Yo ocupo ese componente, le entrego mi lista numérica y como output me va a decir cuál es el mínimo y máximo, como un rango numérico, como un dominio, ¿verdad? Entonces si yo miro la información, puedo decir que el mínimo es 0 con hartos decimales y el máximo es aproximadamente 81.5, digamos. ¿Ya? Entonces esa información yo le entrego como dominio del source, ¿ya? Como de la fuente. Y lo que a nosotros nos interesa es el tercer input, que es el dominio target, ¿ya? ¿Entre qué valores yo quiero remapear esta lista numérica? Yo esto se lo puedo dar con un slider o con un panel. Vamos a ocupar un panel, que es como más fácil, más visible para ustedes. Y yo le puedo decir, quiero que los valores numéricos ahora queden de 1 a, lo escribo en inglés, to, y le doy otro valor numérico, por ejemplo 10. Va a depender un poco del tamaño de la grilla. Recuerden no hacer enter, ¿ya? Y este va a ser mi nuevo rango numérico, ¿ya? Todavía no pasa nada en la definición porque lo único que hicimos fue cambiar esta lista numérica en otros valores y todavía no lo conectamos a nada, ¿verdad? Si yo pongo el mouse encima del output R, puedo ver la lista ya con los valores alterados, remapeados. Y esos valores son los que yo voy a conectar como radio al círculo, ¿ya? Y si conecto esos valores voy a ver la modificación en esta representación visual con estos circulitos, donde el círculo mayor va a ser mayor pendiente
y el círculo más pequeño menor pendiente, ¿verdad? La R lo ingresé como información de radio al círculo, ¿ya? Como estos nuevos valores numéricos. Y si alteran ustedes los valores numéricos del panel, básicamente lo que van a alterar son los mínimos y máximos de los radios. Por ejemplo, si le modifico de 10 a 20, ahora el círculo mayor va a ser 20. Queda un poco explotado, ¿verdad? Un poco... Pero a alguien le puede servir para expresar ciertos términos gráficos. Ahí inmediatamente queda claro que esa es la zona de mayor pendiente. Esta es la zona de los árboles, ¿verdad? Por eso queda tan explotado en mi caso del modelo. O si quieren alguien un poco más sutil. ¿Y eso uno lo podría asociar, por ejemplo, en vez de a pendientes, a altura? Sí, puede ser a altura la información. Acuérdense, esto es información numérica. De hecho, podemos hacerlo inmediatamente con respecto a la información de la altura. ¿Ya? Porque tenemos esa información. Porque uno podría transformarlo, por ejemplo, en un mapa de alturas donde la altura en el fondo esté representada por la cantidad de contaminación, o por ejemplo con el nivel de degradación del suelo, o por ejemplo con el valor de ruido, Sí. y con un height field from map o algo así, deformarlo. En el fondo, si tú lo dibujas rápido Sí. Sí, acuérdense, en realidad yo les estoy enseñando métodos de representación o visualización, y de dónde viene la información depende un poquito de ustedes, del análisis que hagan. Yo en este caso, como ejemplo, lo estoy haciendo todo con la pendiente. Pero como bien menciona Alejandra, nosotros aquí ya tenemos disponible la información de la altura, ¿ya? Cuando hicimos la descomposición de los vértices en sus coordenadas, tenemos el valor numérico del z, ¿se acuerdan? Entonces yo teóricamente podría, en vez de conectar esto de la pendiente a este remap de valores, reemplacemos las conexiones de... les voy a enseñar un truquito de teclado. Si yo quiero llevar conexiones de un componente a otro, por ejemplo este que es doble, puedo apretar, a ver si me dejan explorar, control más shift, y aparece un icono extraño con una flechita, y puedo llevar esas conexiones a otro circulito, medio círculo, a otro input, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí me llevé esas dos conexiones ahora al parámetro de z, de la altura. Hay que hacerlo 2 veces. Y en este sentido, claro, los valores de z no son tan extremos como las pendientes, al parecer. ¿Ya? Ahí habría que cambiar un poco el remap, en este caso. Por ejemplo, explotémoslo un poco a 20 de no. No, fue mucho. 10, sí. ¿Se fijan? Porque en el fondo lo que estamos buscando es ser capaz de representar como otros valores que no son como los más clásicos, que son la altura, las pendientes, qué sé yo, y buscar como otros métodos para representar esto. Entonces, por ejemplo, para el tema de los pozos, un tema muy fundamental es, por ejemplo, el tema de la contaminación acústica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno podría ocupar estos círculos? Si se acuerdan el dibujo ese que yo les mostré, el que salía en el libro donde está la oxigenación del agua. La oxigenación del agua no está representado, o no es un dato que uno tenga físico. Entonces tiene que inventar una manera para poder representarlo. Nosotros lo que necesitamos en el caso de los pozos, o por ejemplo en el caso de Luca, por ejemplo, del tema de los vientos en la costa, o por ejemplo los que están trabajando en Chañaral, ¿verdad? Por ejemplo, la profundidad del agua y la capacidad de arrastre que tuviese esa agua, hay que encontrar como alguna manera para transformar ese dato en algo que uno pueda, en el fondo, es representar, pero como de una manera numérica, que tú puedas decir como, mira, este es más, este es menos y este es... ¿Te fijáis? Y hacer una leyenda donde se vea eso. ¿Sí, Maya? Para poder hacer eso, por ejemplo, con el ruido, ¿Sí? ¿cómo...? Tú puedes ir a medir, hacer toda una grilla espacial e ir a medir esos valores. Claro, pero tendríamos que hacer la grilla a mano,
En este caso sí, o si te consiguen la información también. A veces se pueden conseguir la O por información. ejemplo, tú podrías suponer Sí. que en cada paradero de buses, cada vez que hay un semáforo, el bus para, ¿no es cierto? Y hace ¡ip! Y después parte para adelante. Ya, ese es un ruido. Después, por ejemplo, donde hay industria, hay otro ruido. Y tú le pones distintos valores a esos niveles de ruido. O por ejemplo, la extracción en el pozo también significa un ruido, ¿verdad? Pero Todo eso aquí ir dando valores punto por punto. tú le puedes ir dando esos valores, claro, sí, O sea, sí. no es como decir. No, no, nada es automático así tan maravilloso. Tendrías que tener a Manuel que estuviera inventando como una definición mucho más compleja de lo que yo soy capaz de imaginarme. Sí, o Fácil, sea, obvio que él podría. con No sé. Grasshopper tú puedes decirle estos son paraderos y estos valores van a estar determinados por un valor base que uno puede buscar una tabla cuánto ruido hay en un paradero, la cercanía a calles principales o no, o sea, todo lo podrías parametrizar y sacar un valor. Pero lo más simple es ir, por ejemplo, ir a tomar valores en terreno, que aquí te prestan, ¿cómo se llama la maquinita para tomar ruido? Decibeles. No, ¿cuánto es? ¿Quién hizo el ramo acústica? Nadie. Yo lo hice, pero hace cuántos años. Ya, pero no importa, da lo mismo. Te lo Podría prestan ser de aquí esa forma, y puedes ir a o- medir los decibeles al terreno. ¿Ya? Y no, vas con la maquinita y vas anotando los valores súper rápido, si tampoco es tan complicado. O si te consiguen la información. Pero en el fondo esto es para que ustedes como que se le abra, como abrirle las posibilidades para distintas formas de representar como cosas que a veces son como más complejas y que no, como que no las tomamos en cuenta y que para temas de paisaje son súper fundamentales. El tema de los vientos, por ejemplo. Cuando hay viento uno podría mapear, por ejemplo, donde hay no sé qué, si hay una barrera de una alameda, por ejemplo, ahí ese viento deja de fluir en el fondo y al otro lado hay un vacío. Todo eso se puede mapear y eso con este tipo de técnicas se puede representar de una manera como numérica. Y ahí es donde el mapa, en vez de transformarse como en solo un mapping, se transforma en un mapa indéxico, que es lo que hablábamos y a mí me encanta volver al tema de los textos, en el texto que había escrito la Eva Castro con Alfredo Ramírez, que presentó la Lorena Fernández, ¿se acuerdan? Entonces es un mapa indéxico porque sí se puede medir. Uno acá sabe numéricamente cuánto es la pendiente de cada uno de esos puntos y lo representa de una manera en que eso es medible, porque tiene una leyenda con valores abajo, ¿verdad? Y de nuevo, esta información la podemos graficar en colores o como quieran ustedes, ¿verdad? Gradient. Entonces podemos graficar estos circulitos según estos colores. Acá me pide los valores a llevar a color, ¿verdad? En el T, y acá le tengo que dar un mínimo y un máximo. Que ahora en este caso que están los valores remapeados serían el mínimo y el máximo, el 1 y el 10, ¿verdad? Cuando ustedes tienen estos valores en forma de dominio, ¿a qué me refiero a esto? Que cuando tienen un valor numérico 1, 2, 10, eso es un dominio, lo pueden descomponer, ¿ya? No recuerdo exactamente, aquí, de construir un dominio, que eso básicamente le entrega el valor inicial y el valor final como parámetros separados. Yo eso lo puedo conectar al tema de los colores en la gradiente, el mínimo y el máximo, y luego eso lo puedo colorear, ¿verdad? Entonces ahí tienen un mapa según la altura en este caso, ¿verdad? Y con color y todo el asunto. De nuevo, tienen para elegir los gradientes si quisieran en escala de grises. A veces queda más claro para ver ciertas intensidades de lo que está pasando. Bueno, el oscuro, el negro está un poco demasiado negro. Ahí ya va un tema gráfico que tienen que ver ustedes. Y de nuevo, esto es una curva, pero si quieren pueden hacerlo superficie. Con un plugin que les voy a enseñar en otra clase pueden hacerlo un hatch, que los hatches no vienen por defecto en Grasshopper, pero podrían hacerlo un hatch. En este caso podemos simular ese hatch con una superficie sólida, ¿verdad?
el comando boundary. Ya son hartos círculos, se va a demorar parece. Ya se está demorando mucho. A ver. Hagamos un mini recreo porque son 10 con las 12. Sí, ya esto es lo último que vamos a ver así como en detalle. Hagamos un mini recreo y después revisemos la definición que yo les voy a pasar para que vean qué es lo que contiene, ya que viene con estos preanálisis y cosas ya realizadas. Ya, si quieren se toman 5 minutos de recreo. Lo que iba a hacer ahora a continuación es esperar que se hicieran los circulitos y volver a colorear los circulitos con el custom preview, por si alguien lo quiere hacer. ¿Ya? Vamos a ponerle stop a la grabación.